Buenas noches, doctor, si se le escucha. Hola, buenas noches. Vamos a hacer lo que es Bueno, día para completar lo que es la parte de la circulación fetal que habíamos hablado, lo que es la embriología del sistema respiratorio. ¿Cuál es el objetivo justamente de la clase? Conocer la embriología respiratoria, conocer la etapa de maduración pulmonar de diferentes fases, el asentamiento clínico y aplicaciones en la práctica clínica de esta embriología. Este es un corte de un embrión de 25 semanas. Justamente vemos que ya el endodermo justamente ya ha formado toda la parte del tubo, lo que es el intestino y el tubo digestivo primario. A partir de este intestino, de este tubo digestivo anterior, correcto, se va a desarrollar una hendidura laringotraqueal en la cuarta semana. Es decir, que en la cuarta semana se va a formar una hendidura laringotraqueal por debajo del cuarto arco faríngeo. Acá, por ejemplo, si vemos la imagen, justamente es el primer arco faríngeo, el segundo, el tercero, el cuarto arco faríngeo. Se va a formar una hendidura de este intestino anterior, una hendidura justamente para la formación del aparato respiratorio. Acá vemos justamente el corte, se va a formar justamente un divertículo respiratorio. Si hacemos histología, ustedes ya llevaron histología, se van a dar cuenta que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado pseudostratificado. Y si ustedes van a revisar lo que es el epitelio del tubo digestivo, sobre todo la parte de abdomen, intestino delgado y grueso, es un epitelio cilíndrico también. ¿Por qué ambos epitelios se mantienen igual o muy parecidos? Justamente porque ambos son derivados del endodermo. Ambos tienen la función de estar en contacto con la parte externa. Cuando tú ventilas, ingresa aire con bacterias y con virus a tu sistema respiratorio, ¿sí? Tu sistema respiratorio no es un sistema indemne, es un sistema que está lleno de bacterias y lleno de virus que por cada segundo nosotros inhalamos. Lo mismo sucede con la comida. Cuando tú comes también, miles de bacterias y huevos de parásitos estás comiendo en los alimentos. Ambos epitelios justamente son de la misma conformación y ambos epitelios se comportan en la manera inmunológicamente de igual manera. Pocas palabras. Tanto en inmunología, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el epitelio respiratorio y el epitelio digestivo se comportan de la misma manera. ¿Y por qué se comportan de la misma manera? Porque ambos están justamente derivados del mismo capa endodérmica, la misma capa del endodermo, el epitelio de ambos sistemas. Y ambos sistemas, tanto el epitelio respiratorio como el epitelio digestivo, tienen la particularidad de secretar mucho moco y muchas sustancias. ¿Por qué justamente entonces ambos epitelios tienen la particularidad que en sus mucosas tenemos grandes glándulas? Tantos mucosas en la parte respiratoria y lo que son proteínas o lo que son ácidos en el sistema digestivo. O sea, ambas similitudes se dan en la defensa y ambas similitudes también se dan en la función de cada uno. Y aunque ustedes no lo crean, los síntomas y los tratamientos también van a ser parecidos porque ambos epitelios, tanto el respiratorio como el digestivo, son derivados de la misma capa endodérmica. Si no es casualidad que ambos sean cilíndricos. Ahora, del endodermo solamente se va a derivar el epitelio respiratorio, más el cartílago, el músculo liso, el tejido conectivo, las glándulas van a ser derivados del mesénquima.
Sí, que el mesenquima me va a formar el músculo, los cartílagos, la submucosa serosa. Solamente el endodermo me va a formar el epitelio. El epitelio. Este es un embrión aproximadamente de 25 semanas. Justamente vemos cómo el intestino anterior se va a formar un divertículo respiratorio. Obviamente, como estamos viendo, ambos epitelios van a ser muy parecidos. Por ende, del epitelio del intestino anterior va a derivar el divertículo respiratorio que se va a comenzar a desarrollar en forma de un árbol, y se va a comenzar a subdividir para formar justamente el árbol bronquial y sucesivamente luego lo que son los alvéolos. Todo en conjunto serían los pulmones. La sección B es una sección sagital del extremo cefálico con un embrión de 5 semanas que muestra las aberturas de las bolsas faríngeas y el orificio laringotraqueal, el divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio justamente me va a formar todo lo que es de la laringe para abajo, y la parte justamente anterior, que es la faringe, la úvula, la cavidad oral, la epiglotis, va a compartir el mismo origen con el intestino anterior. En pocas palabras, el sistema digestivo y el sistema respiratorio en la vía aérea, en la parte por encima de la laringe, van a compartir los mismos órganos. Ustedes por anatomía ya saben eso. Cuando yo respiro, justamente ventilo es por la cavidad nasal, y cuando yo hago digestión, hago deglución en la cavidad oral. Ambas vías se juntan y son comunes en la faringe. La faringe comparte la función de tanto ser parte del sistema digestivo como parte del sistema respiratorio. A partir de la laringe en adelante, ya encontramos justamente la división tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo. ¿Qué es lo que hace que yo no me pueda ahogar cuando coma? La epiglotis. Y eso lo sabemos por histología y eso lo sabemos por anatomía. Entonces, a la quinta semana se comienza a desarrollar las crestas traqueosofágicas. Este divertículo laringotraqueal va a comenzar a subdividirse y va a comenzar a separarse de las del intestino anterior. Así no sé que comienza a formarse justamente el, lo que es el tubo laringotraqueal, y en la parte posterior se va a formar lo que es el esófago. ¿Qué es lo que separa tanto el tubo laringotraqueal con el esófago? El desarrollo de las crestas traqueosofágicas. ¿En qué semana se comienza a desarrollar las crestas traqueosofágicas? En la quinta semana. A partir de la quinta semana comienza a desarrollarse estas crestas. La laringe, justamente, que es lo que nosotros sabemos, que es la división entre la vía aérea alta y la vía aérea baja, ¿correcto? Se va a desarrollar a partir del mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo, y el endodermo obviamente me va a cubrir todo lo que son el epitelio de las glándulas laringeas. La laringe justamente se va a formar, es una imagen justamente de la laringe. En la figura A tenemos a las 4 semanas, en la figura B en las 5 semanas, en la C vemos en la sexta semana, y en la 10 vemos la figura D vemos en la 10ª semana. El epitelio justamente comienza a formarse como una especie de unos cartílagos aretinoides, para luego hacerse un edema justamente de esa zona, para luego formarse un orificio para formar lo que es la laringe. O sea, aproximadamente la laringe, ¿en qué semanas ya puedo tener una laringe al menos desarrollada para poder tener ya una estructura estable? A partir de la 10ª semana. En la 10ª semana de la laringe ya puede estar desarrollada. ¿Por qué es importante la laringe? ¿Por qué es importante la laringe? ¿Por qué le estoy enseñando a desarrollar la laringe? Porque la laringe es muy diferente tanto en el infante como en el adulto. La laringe, en el adulto, tu función de la laringe justamente es ya es una vía de la vía aérea baja. Es decir, la laringe justamente es el límite entre la vía aérea alta y la aérea baja. Por ende, la laringe nos sirve para el pasaje de aire. En cambio, en el adulto, la laringe tiene la misma función, pero sin embargo, en el infante, la laringe está de una manera diferente, para que el infante pueda beber lo que es la lactancia materna y a la vez poder respirar.
Tú intenta, por ejemplo, tomar agua por 20 segundos. Va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Te vas a ahogar, vas a tener que respirar. En cambio, el infante, la particularidad de la anatómica de la laringe hace que pueda beber y pueda lactar a la vez. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque si una alteración en la laringe, va a haber justamente una alteración en la succión del neonato y eso puede traer consecuencias fatales en la alimentación del recién nacido, trayendo consigo deshidratación y problemas sistémicos que puede llegar a ser urgencias. Entonces, la laringe del recién nacido está en una posición más superior que la del adulto. Esto permite que el epiglotis entre en contacto con el paladar blando, la respiración nasal y el descenso ocurre recién a los 2 años, justamente donde ya se recomienda que se pueda dejar la lactancia materna. Este, por ejemplo, lo que es un neonato, el estado de laringe se puede dar hasta los 2 o 3 años de edad. Ambas particularidades, ambas diferencias en la región anatómica de la laringe. Acá justamente vemos que lo que pasa justamente con el recién nacido, ¿correcto? La laringe justamente, la manera como está la laringe estructurada y cómo se cierra con el paladar blando, es decir, en el adulto el paladar blando no tiene contacto con la laringe, y sin embargo en el neonato sí. Por ende, esta particularidad hace que el neonato pueda respirar y pueda justamente succionar la leche sin poder asfixiarse, ¿correcto? Esto es hasta los 2 o 3 años de edad, ¿correcto? Y esto permite justamente que coincide, como les vuelvo a repetir, con el destete de la leche materna. La tráquea, justamente una vez que ya se formó la laringe, va a comenzar a hacer desarrollo cefalocaudal y va justamente a formarse lo que es la tráquea. Entonces, estas crestas traqueosofágicas, como están viendo justamente acá en la figura A, la cresta traqueosofágica, se comienzan justamente a juntar para luego hacerse muy, muy juntas, para luego separarse y definitivamente separar lo que es la tráquea con el esófago, ¿correcto? Pues ocurre que a veces hay anomalías genéticas que pueden hacer de que, que estas grietas traqueosofágicas no se desarrollen como deberían desarrollarse. Por ende, no va a traer la formación de la fístula traqueosofágica. ¿Qué significa fístula? Comunicación entre dos órganos. En este caso, comunicación permanente entre la tráquea y el esófago. ¿Por qué es importante esto? Porque el niño, si es que se mantiene esta fístula traqueosofágica hasta el nacimiento, cuando sea neonato, va a tener problemas de succión, de alimentación e hidratación. Por ende, va a tener problemas y complicaciones en el recién nacido. ¿Cuál es la aplicación clínica de esto? Que las fibras traqueosofágicas pueden ser en algunos lugares no tan raras. En la literatura norteamericana se espera de que se pueda encontrar uno de 3.000 recién nacidos vivos, sobre todo en varones, la presencia de fibras traqueosofágicas. Tenemos 4 tipos de fibras traqueosofágicas. La, justamente, que nos refiere una fístula traqueosofágica con la parte distal del esófago. La B, que es una atresia esofágica aislada, es decir, la tráquea no tiene una fístula completamente con el esófago, sin embargo, hay una atresia esofágica. La C, que es una fístula traqueosofágica en forma de H, hay una comunicación del esófago con la tráquea. Y la D y E, que son variantes, correcto, con una atresia distal de esófago y una fístula traqueoesofágica superior, que son muy raras, con el caso de menos de 1%. La C tiene un tiempo de la fístula en H de 4%, y la A, perdón, que es la más común, que es una fibra traqueosofágica más una atresia de esófago proximal. Sí, hay una parte proximal ciega del esófago y una fibra traqueosofágica con la parte distal del esófago con la tráquea. ¿Correcto?
Y te pregunto, ¿por qué les pido esto? Porque alguna vez fue pregunta del examen de residentado. Preguntaron esto. ¿Cuál es la fibra esofágica más común que se da en los neonatos con estas anomalías? Esto, por ejemplo, acá están viendo, esta es una imagen justamente de, de una autopsia. Vemos justamente una atresia de esófago proximal, ¿correcto? Acá está una atresia de esófago proximal y vemos justamente una fístula traqueoesofágica con la parte distal del esófago. Esta es una tipo A. Acá lo ven, la tipo A, atresia proximal del esófago y una fístula traqueoesofágica con la parte distal del esófago. Acá lo están viendo. Ven acá justamente, acá está el esófago, lo voy a colorear para que lo puedan ver. Este es justamente el esófago. Acá hay una atresia proximal. Y hay ya acá está el estómago. Acá está el esófago. Y hay una comunicación del esófago con la tráquea, porque este es el bronquio principal izquierdo, este es el bronquio principal derecho, y hay una comunicación entre la tráquea y el esófago. Esta es una imagen de rayos X. ¿Por qué me doy cuenta que acá hay acá justamente hay una fístula? Porque justamente acá veo una burbuja de aire. Veo una burbuja de aire. Justamente que es cuando uno inspira, cuando hay una respiración, correcto, hay una ventilación del neonato, el aire va a ingresar por la tráquea, pero me va a inflar lo que es el esófago y me va a traer consigo que el estómago que está en esta parte de acá tenga una buena cantidad de aire. Y eso se comunica con los intestinos y acá vemos mucho lo que es meteorismo, es decir, encontramos mucho aire en el abdomen. Esto es una fístula traqueoesofágica de tipo A. La agenesia pulmonar, es muy raro encontrar agenesia pulmonares, sin embargo, sí, hemos tenido pacientes con agenesia pulmonar en la práctica diaria. Hemos tenido pacientes que han ingresado por neumonía y cuando sacamos una placa vemos que solamente tiene un pulmón, como en este caso tienes el pulmón derecho. El pulmón izquierdo está ausente, no hay pulmón. Es una agenesia pulmonar raro, pero lo encontramos. ¿Tiene alguna consecuencia la agenesia pulmonar? No. La gente nace con un pulmón y puede llegar hasta ser adultos, tiene una neumonía por haber motivos y como no tiene pulmón, nunca se dio cuenta. Le sacas una placa y ves obviamente que no hay un pulmón. Obviamente que sí trae problemas de columna, porque el hecho de tener un pulmón hace que la columna se pueda desviar. Más que todo te das cuenta por problemas de columna. La atresia de laringe. La atresia de laringe, justamente, como su nombre lo dice, es una estenosis o una ausencia de la laringe. Por ende, no va a haber una comunicación, justamente, entre la vía aérea alta, que implica la cavidad nasal, la cavidad bucal, la faringe, con la tráquea. No hay una comunicación o hay una comunicación muy estrecha. ¿Qué va a traer consigo esto? Va a traer consigo esto justamente que el líquido amniótico, porque mientras que los pulmones no están respirando, los pulmones no están ventilando en el feto porque no son funcionales, lo que va a estar lleno, los pulmones van a ser de líquido amniótico, de líquido amniótico. Entonces, la producción de líquido amniótico también para informarles que el pulmón tiene la particularidad de tener líquido amniótico y también produce una parte de un 12% a un 10% del líquido amniótico es producido justamente por el pulmón. Pues este pulmón está produciendo esta cantidad de porcentaje de líquido amniótico al haber una atresia, ¿correcto? Va a hacer que el líquido amniótico se quede justamente atrapado dentro del pulmón. Acuérdate que el pulmón no está lleno de aire, está lleno de líquido amniótico. La tráquea está lleno de líquido amniótico. Pues este líquido amniótico comienza justamente a extravasarse y a pasarse a lo que es el abdomen. Ya que hay una atresia de laringe, hay un cierre de la laringe o hay una estenosis de la laringe,
Por ende, el líquido amniótico va a trasvasarse hacia el abdomen y me va a traer con consecuencia una ascitis. Ustedes ya saben que es ascitis por anatomía. Y eso me trae en el feto llamado hidrops. Entonces, voy a encontrar justamente en el neonato, en este caso en un óbito, perdón, vamos a encontrar lo que es una ascitis secundaria a una trasvasación de líquido amniótico por parte del pulmón. Esto me va a traer el síndrome de Chaos, que es un síndrome de obstrucción de la vía aérea alta congénita. Me va a traer un hidros fetal, me va a traer como consecuencia que los órganos no se van a desarrollar de la misma manera y el líquido amniótico va a comenzar a acumularse dentro del feto y no en la parte externa en la cavidad amniótica. La atresia laríngea puede ser a veces incompleta, por ende, puede ser que a veces el neonato puede nacer y no puede tener el hidros fetal. El hidros fetal, justamente, al no darse por una atresia laríngea incompleta, puede hacer que el niño pueda nacer, pero va a tener consecuencias, obviamente, en la respiración cuando el niño haga esfuerzo. Esta es una broncoscopía, por ejemplo, acá está, esta es una broncoscopía donde se ve las cuerdas vocales del presento, estas son las cuerdas vocales, estos son los cartílagos aretinoides. Al fondo está la tráquea. Pues hay atresia, es una atresia laringia, se mantiene una membrana sobre la laringe, trayendo consecuencias de una obstrucción. ¿Hay ventilación? Sí hay ventilación, mientras que la atresia laringe sea incompleta. Si es completa, sí no va a formar lo que es el hidros fetal. En este caso, como hay una atresia incompleta, hay ventilación, pero me va a traer consecuencias en el llanto y puede el bebé ponerse hipóxico cuando respire. La atresia puede ser casi completa. Acá está casi en un 90%, si lo están viendo. Acá estamos viendo por lo menos en un 70%. Esta membranita no debe haber. Acá igual lo vemos. Casi acá en un 30%. Y acá lo vemos, por ejemplo, en un 15%, un ejemplo, ¿no? De que la membrana se mantiene en la atresia laringea incompleta. ¿Qué me va a traer esta atresia laringea incompleta? Me va a traer como consecuencia una laringomalacia. Si hay una membrana que no se ha despejado bien, por él trayéndome una atresia, va a haber también como consecuencia una alteración en el desarrollo del epiglotis, de las cuerdas vocales y de los cartílagos de la laringe. Esto trae consecuencia que cuando el niño pueda llorar, pueda justamente tener lo que es un llanto muy particular y pueda también haber estridor y dificultad para alimentarse. En todo caso, ¿qué se hace en estos casos? Se espera por lo menos en unos meses, aproximadamente 18 meses. Si es que no se resuelve, se entra a cirugía para poder justamente corregirlo. En la quinta semana también se van a formar los bronquios principales, derecho e izquierdo. Además, se desarrolló de forma caudal, en forma cefalocaudal, los canales peritoneales, formando lo que es un espacio que a futuro se va a formar el espacio pleural. Tú por anatomía ya conoces que los pulmones están dentro de las pleuras. Las pleuras son una especie de bolsas para que puedan entrar el pulmón. ¿Y con qué objetivo están estas bolsas? Que cuando yo pueda ventilar, no pueda haber justamente fricción con el tórax. Así no sé que en el espacio pleural hay un líquido y este líquido hace que se amortigue justamente el movimiento y no haya daño entre el pulmón y el tórax en el momento de ventilar. En la sexta semana comienzan a aparecer los primeros bronquios, los bronquios secundarios, que son justamente 3 en el bronquio derecho y 2 en el bronquio izquierdo. Entonces, entre el día 26 o la cuarta semana hasta la sexta semana, se considera el periodo embrionario de la maduración pulmonar. En la semana 14 hasta vamos a tener 17 ramificaciones. ¿Te acuerdas con histología? Te había hablado justamente de los bronquiolos terminales o bronquiolos respiratorios. En la 14ª semana
ya tenemos los primeros bronquiolos terminales. Pregunto, ¿por qué te estoy enseñando esta parte de embriología de los bronquios? Por la aplicación clínica. Pregunto, a las 14 semanas todavía consideramos aborto. Tengo 17 ramificaciones del árbol bronquial. Ya tengo bronquiolos terminales. Pregunto, si un producto de 14 semanas pudiera justamente nacer, ¿habría vida? No. ¿Por qué no habría vida? Porque no tengo ni un alveolo. No va a haber ventilación. Por ende, todavía es un aborto. Y además tengo solo bronquiolos terminales. ¿A partir de qué estructura histológica de los bronquios puede haber intercambio gaseoso? A partir de los bronquiolos respiratorios. Pero en las 14 semanas ya tenemos las 17 ramificaciones del árbol bronquial. Este es un desarrollo del árbol bronquial de los ratones, no este es del humano, para ver justamente cómo es ese desarrollo. En el caso de los ratones, en la semana 10, vamos justamente contra la tráquea, vamos a encontrar al bronquio derecho, al bronquio izquierdo, y mira cómo se va desarrollándose la parte bronquial. En la semana 12.5 ya encontramos justamente bastantes botones bronquiales. Y en la semana 13.5 ya encontramos una estructura que se va a llamar lo que es el pulmón y ya podemos encontrar algunos tipos de alvéolos en posibilidad de intercambio gaseoso. Esto es en los ratones, pero es algo similar a lo que justamente pasa en el humano. Mientras que avanzan las semanas, se va el desarrollo del árbol bronquial para llegar hasta la semana 14 a tener bronquiolos terminales. Entonces, como te decía, en la semana 0 a la semana 9 tenemos tráqueas y bronquios. En la semana 10 a la semana 14 tenemos los bronquiolos, sobre todo los bronquiolos terminales. Acá lo voy a poner terminales. Por ende, todavía no hay intercambio gaseoso, por ende, no va a ser posible la respiración y por ende todavía la posibilidad de poder tener supervivencia. ¿Ya? Y en la semana 15, a la semana 19, comienzan a aparecer los primeros alvéolos, pero formando parte de los bronquiolos respiratorios. Semana 19, ¿todavía es considerado aborto? Sí, todavía es considerado aborto. Considerado aborto. Entonces, como consideramos aborto, todavía no hay todavía posibilidad de haber ventilación, ¿ya? Ahora, doctor, pero si usted está viendo justamente que hay un bronquiolo respiratorio, justamente, ¿hay posibilidad todavía de poder haber respiración? Sí, puede haber respiración, pero la cantidad de bronquiolos respiratorios no va a ser posible para que se pueda supervivencia, por lo menos en la semana 19. A partir de la semana 19 a la 23 comienzan a aparecer los primeros alvéolos. Entonces, doctor, si aparecen los alvéolos a partir de la semana 19 a la semana 23, entonces va a poder justamente haber respiración y supervivencia. Sí pudiera haber. Pero ¿cuál es el problema? La cantidad de alvéolos que se tiene no me va a dar para supervivencia. ¿Ok? No se va a dar para supervivencia. Es necesario tener una buena cantidad de alvéolos para que pueda haber supervivencia. Entre la semana 19 y 23 va a haber alvéolos, pero no lo suficientes para poder justamente poder haber supervivencia. Por ende, ya no es aborto, ya es un parto inmaduro. En la semana 23, la cantidad de alvéolos que pueda tener no es lo suficiente para la supervivencia del neonato. Doctor, y en Estados Unidos, en la medicina muy, pero muy desarrollada, ¿se puede dar? Sí, pudiéramos dar a partir de 24 semanas, pero depende de tener una UCI, pero muy, muy desarrollada para poder tener la supervivencia del neonato con falta de alvéolos. Me dan un segundo, por favor.
Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Ya, ok. Sí, doctor, yo sí le Entonces, escucho. ya, estábamos acá. ¿Cuál es la aplicación clínica justamente? De que si los bronquios no se desarrollan de una buena manera, usted ya por histología justamente vemos que el bronquio tiene, por ejemplo, 5 capas. El bronquio va a tener 5 capas, por ejemplo. Vemos los cartílagos, vemos justamente lo que es el epitelio pseudotificado, cilíndrico ciliado. Vemos la capa muscular justamente por debajo del epitelio. Vemos la submucosa, vemos la adventicia. Si es que no hay un, un buen desarrollo bronquial, va a haber un enfisema congénito lobar. ¿Qué significa enfisema? Enfisema significa atrapamiento de aire. Es decir, cuando yo ventilo, el aire justamente ingresa a mis bronquios. Y cuando yo exhalo, por ejemplo, exhalo, voy a botar el aire. Pues a veces sucede que los bronquios no están tan bien conformados que en el momento de contraerse con la parte muscular, se va a contraer tanto que se va a cerrar los bronquios. Eso es justamente porque no tengo una buena estructura, sobre todo en cartílagos y tejido conectivo, va a traer consecuencia que el bronquio atrape aire. Por ende, el aire se queda atrapado dentro de los alveolos. Es decir, si no tengo una buena conformación de buenos cartílagos y buen tejido conectivo en la parte bronquial, el bronquio se cierra totalmente. Y al cerrarse, va a atrapar aire. Y cuando vuelvo a ventilar otra vez, vuelve a ingresar más aire y sale poco aire de lo que yo esperaba. Por ende, voy a tener un enfisema, que es un atrapamiento de aire crónico en el neonato. En estos pacientes es muy, pero muy difícil poder tener una buena expectativa de vida, ya que estos pacientes van a tener poco crecimiento, van a tener muchas enfermedades, van a tener infecciones, y eso trae que la esperanza de vida en estos niños sea muy baja. Existe también otra alteración que se llama el secuestro pulmonar o pulmón accesorio, que por A o B motivos que no se sabe realmente por qué, se va a desarrollar justamente tejido pulmonar en base a otra, a otra formación del endodermo. ¿Sí? El endodermo de la parte del intestino delgado o del estómago va a formar pulmón. No es muy común, sin embargo, sí se ha visto casos. Por ejemplo, al año veremos pues 2 o 3 casos en el hospital de secuestro pulmonar, ¿correcto? El secuestro pulmonar, ¿cuál es el problema? ¿Cómo uno se da cuenta que tiene un secuestro pulmonar? Porque justamente trae muchas infecciones, ¿sí? La formación de pulmón, justamente, por parte de otra área que no sea del árbol taquibronquial, me va a traer consecuencias justamente de lo que son infecciones a repetición. ¿Tratamiento cuál es? Entras a las operaciones y quitarte esa parte de pulmón que no funciona, ¿sí? Esta parte de pulmón que se infecta en el secuestro interlobar o extralobar no funciona, ¿sí? Este pulmón no tiene funcionamiento. Así que si te lo quita, no hay problema. Esta es una tomografía, justamente se ven, por ejemplo, acá. Vemos acá que es de la parte renal, estos son los riñones, se ha formado justamente una irrigación para lo que es el pulmón que debería estar acá. Esto es un secuestro pulmonar. Si hay una parte de un pulmón accesorio, acá vemos la imagen, este es el pulmón accesorio, que no funciona porque no hay aire, ven que está a plomo, lo ideal cuando encuentres aire sería que encuentres negrito, y este secuestro pulmonar justamente es una formación anómala del pulmón por otro tipo de tejido que no funciona. Tratamiento quirúrgico. Entonces, la maduración pulmonar, como habíamos visto, van a ser por 5 etapas. La etapa embrionaria, justamente de los 26 días hasta la sexta semana, y luego, a partir de la sexta semana, ya el pulmón comienza a tener varias fases. La primera fase, la etapa de pseudoglandular, entre la semana 6 a la semana 16. Canalicular, sacos terminales y la etapa alveolar. Este es el punto en que la vamos a tomar. Esta es la tabla que vamos a tomar justamente para el examen. La tabla que está justamente en el MUR.
¿correcto? Para el examen van a utilizar el MUR para esta tabla que vamos a ver. La etapa embrionaria del día 26 a la sexta semana, la etapa pseudoglandular entre la quinta y 17 semanas, canalicular entre la 16 y la 25, la etapa de sacos terminales desde la 20, de la 28 hasta el fin del periodo fetal, y la etapa alveolar de todo el periodo fetal del tardío hasta la infancia. Doctor, ¿qué quiere decir hasta la infancia? Quiere decir que cuando el bebé nace, no acaba, todavía no está completamente el pulmón formado al 100%, y es verdad. El pulmón se desarrolla hasta los 8 años, aproximadamente. Es decir, que a los 8 años el pulmón se sigue desarrollando en tamaño y en número de alvéolos, que trae consecuencia que los niños tienen mejor respuesta a las neumonías cuando son infantes, obviamente. Sí, un niño que tiene neumonía se recupera mucho más rápido que un adulto con neumonía o que un anciano en el mismo caso. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo pulmonar todavía se da hasta los 8 años. La alta regeneración de las células es mucho mayor porque están en formación cuando son niños. Entonces los niños tienen una buena respuesta a las neumonías, sobre todo que son virales. ¿Cuáles son las etapas entonces? De la semana 26 a la semana 6, perdón, del día 26 a la semana 6, y el divertículo respiratorio surge como una salida ventral del endodermo, lo que hemos comentado antes, del intestino anterior, y sufre terronas iniciales de ramificación, produciéndose todo lo que es el desarrollo del árbol bronquial. ¿Ya? En cambio, en la semana 5, la 17, el árbol respiratorio va a sufrir 14 generaciones más de ramificación, lo que resulta en la formación de los bronquiolos terminales. Hasta acá no encontramos ningún alveolo. Pseudoglandular, no encontramos ningún alveolo. Vamos a encontrar que los bronquiolos terminales están muy separados entre sí. Esta es la etapa pseudoglandular. Doctor, ¿y por qué se llama pseudoglandular? Porque el pulmón parece una glándula. Las imágenes que hemos visto, ¿te acuerdas en el laboratorio? Que yo te decía que era pulmón, parecía una glándula endometrial. Por eso se llama etapa pseudoglandular. Parece la imagen de histología de las glándulas endometriales en la fase proliferativa. ¿Te acuerdas que las glándulas de la fase proliferativa eran unas glándulas rectas, que no eran ramificadas y que eran largas y que estaban separadas entre ellas, muy parecido a esta lámina de la fase proliferativa del endometrio? Es la misma, muy parecido a la etapa pseudoglandular del pulmón entre la semana 5 y 17. Por eso se llama pseudoglandular, porque parece una glándula. En cambio, a partir de la semana 16 a 25, este bronquiolo terminal comienza a dividirse en dos o más bronquiolos respiratorios. Comienza a aparecer alvéolos en sus paredes. Y la otra particularidad, comienza a desarrollarse la vasculatura respiratoria. Durante este proceso, los vasos sanguíneos se estrechan y por ende van a haber ya a hacerse más contacto entre la vasculatura pulmonar con los alvéolos que recién comienzan a aparecer. ¿Correcto? El epitelio pulmonar también, el epitelio cilíndrico ciliado, pseudocertificado, comienza ya a aparecer las células especializadas, comienzan a aparecer las células ciliadas, las células secretoras, las células caliciformes, las células neuroendocrinas, ¿correcto? Y más adelante aparecerán lo que son las células alveolares tipo 1 y 2. Mientras tanto no aparezca estas células, es imposible que haya vida. Entonces, a partir de entre la semana 24 y 25, se podría dar la posibilidad de que pudiera haber ya ventilación, pero tendría que tener una buena UCI para poder mantener ventilador al neonato. La etapa de sacos terminales, como si no me lo dice, a partir de la semana 28 hasta el fin del periodo fetal, los bronquios respiratorios se subdividen formando ya sacos terminales, por ende ya encontramos alvéolos. Los sacos terminales continúan produciéndose hasta bien entrada la niñez. ¿Sí? La producción de sacos terminales se da hasta pasando el neonato hasta los 3, 4, 5 años. 5 años. Y la etapa alveolar es en el periodo fetal tardío, cuando ya está justamente a partir de la semana 33, los alvéolos comienzan a madurar y hay una maduración alveolar. Están bien desarrollados
y el epitelio endotelial ya está íntimamente en contacto con los alvéolos para que haya un intercambio gaseoso. Esta etapa alveolar justamente se puede prolongar, ¿correcto?, en una maduración microvascular de 0 a 3 años, hay un adelgazamiento de la pared intraalveolar y la fusión de la bicapa capilar, ¿correcto?, hacia los alvéolos en una forma más estrecha. Obviamente, ya justamente hay una buena intercambio gaseoso hasta que se da la etapa de hiperplasia activa, aumente el número de alvéolos, más no es su tamaño, y la etapa de hipertrofia, que es justamente hay un aumento del tamaño alveolar. Ya a partir del nacimiento los alvéolos ya están formados, se sigue formando más alvéolos, correcto, pero de 3 a 8 años el alvéolo comienza a crecer de tamaño, a hacerse como un adulto que es de 31. 31 es el tamaño entre el alvéolo que tenemos con el capilar. Es decir, si hacemos una comparación entre ambos, un capilar es la 30ª parte de un alvéolo. Y esto se da hasta los 8 años que ya tengo el pulmón completamente desarrollado en tamaño y en número de alvéolos. ¿Cuántos alvéolos tenemos? Entre 250.000 a 300 millones de alvéolos. Así que el pulmón es un órgano muy noble y tiene una célula que me puede hacer regeneración de los neumocitos, que es el neumocito 2. Por ende, las recuperaciones de neumonías o problemas agudos en el adulto es muy buena. En el niño, mucho mejor, porque está en pleno desarrollo. Y sí comienza a haber problemas ya en el anciano a partir de los 60 años, en que ya las defensas y las estructuras alveolo-bronquiales comienzan ya a degenerar. Esta es una imagen justamente, la etapa pseudoglandular, como estamos viendo, de las 5 y 17 semanas. Vemos justamente acá, ¿por qué se llama pseudoglandular? Porque acá está el bronquiolo terminal, en la semana 17 lo que se forma, pero no hay ningún alvéolo. Y están separados, el otro bronquiolo está muy lejos, por ende parece una glándula endometrial en su fase proliferativa. Por eso se llama etapa pseudoglandular. La etapa canalicular, entre la semana 16 y 25, ya comienzan a aparecer alvéolos pequeñitos. Por ende, ya es posible que haya intercambio gaseoso, pero el tamaño no es suficiente para poder ventilar y hacer intercambio gaseoso suficiente para todo el cuerpo del neonato. En la etapa ya de periodo sacular ya encontramos y vemos justamente que los capilares ya están en contacto justamente con los alvéolos. Por ende, ya es posible lo que es el intercambio gaseoso. En la etapa canalicular sí se acercan los capilares, pero todavía en algunos casos recién hay contacto. Por eso es que la supervivencia no es posible o es muy difícil en la semana 24 a 25. Es muy complicado realmente. A partir de la semana 24 y 25 ya tenemos contacto en gran parte de alvéolos, pero igual necesitamos una buena UCI para poder tener al neonato en un ventilador conectado para que pueda mantener la supervivencia. La etapa de periodo alveolar, justamente lo que es el periodo fetal tardío, hasta los 8 años de edad, ya vemos justamente la formación del pulmón del adulto como estamos viendo. Entonces, ¿te acuerdas que vimos en la imagen, en la lámina, te acuerdas que vimos esta imagen que está hacia mi mano derecha? Esto es la etapa pseudoglandular. Vemos justamente, una, eh, parece justamente lo que son unas glándulas endometriales. Esas serían las glándulas endometriales, que están separadas. Sin embargo, en la parte pulmonar, estos son los bronquiolos terminales. Vemos también que los capilares que están acá están muy alejados de los bronquiolos terminales. Y además, no existe alvéolos, por ende la vida es imposible en esta etapa. Etapa pseudoglandular. Lo que vimos en nuestras láminas estamos viendo. Nuestras láminas, les cuento que no son de humano lo que vemos en el laboratorio, son láminas de cerdo, de chanchito. Entonces, en estos chanchitos todavía está en etapa pseudoglandular. En el humano, entre semana 5 y semana 17.
Esta es la etapa pseudoglandular. ¿Por qué se llama pseudoglandular? Porque justamente parece la glándula endometrial. Esta es en la fase proliferativa, lo que son justamente las glándulas endometriales, están bien separadas entre ellas, muy parecidos a lo que es los bronquiolos terminales en la etapa pseudoglandular del pulmón. La etapa canalicular ya comienza a aparecer los alvéolos. Mira acá la imagen que hemos encuadrado, vemos justamente de que en el bronquio terminal comienza a aparecer un alvéolo. Esto es la etapa canalicular, ¿correcto? La vasculatura, los vasos comienzan justamente a acercarse entre sí y también a acercarse justamente hacia los alvéolos de los bronquiolos respiratorios, para justamente hacer lo que es el de estar listo para el intercambio gaseoso. En la semana 20 comienzan a aparecer neumocitos. Sin embargo, la cantidad de neumocitos que pueda haber en la semana 20 o 21 es insuficiente para que me pueda dar una viabilidad de la supervivencia. Aumenta la luz bronquial, se desarrolla la vasculatura pulmonar y como justamente me dice acá, es posible la supervivencia bajo cuidados intensivos muy, pero muy especializados en esta etapa a partir de las 24 o 25 semanas. Pero obviamente depende justamente de una buena UCI neonatal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una vez que ya se da, una vez que se da el nacimiento, se puede inyectar lo que es surfactante en estos casos. Y se espera en un ventilador para que el neonato en las siguientes semanas siga formándose más alvéolos y pueda darse supervivencia. Entonces, va a depender mucho entre la semana 24 a 25, una buena UCI para tener supervivencia. Del periodo de sacos terminales, de semana 28 hasta el fin del periodo fetal, justamente, como su número dice, el epitelio se adelgaza completamente, los vasos se acercan mucho más a lo que son los alvéolos y se forma la barrera hematógena. Proliferan los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Mientras que más avanzan las semanas, más probabilidad de tener una buena ventilación, por ende, un buen intercambio gaseoso. Por eso, cuando ustedes encuentran lo que es una amenaza de parto pretérmino, que es una amenaza de parto pretérmino, es una amenaza de parto entre las semanas 28, 29 y 30. ¿Qué no se hace con la gestante? Se hace que repose. Se hace que la gestante repose. Mientras que la gestante más esté en reposo, menos probabilidad que se desarrolle el parto. Por ende, más día que pueda estar el bebé dentro del útero, cada día la cantidad de neumocitos 1 y 2 y surfactante se va a dar en aumento. Pero se espera hasta el último momento que la madre pueda llegar hasta lo que es terminar el periodo fetal. ¿Correcto? Mientras que el bebé más semanas tenga, mayor probabilidad de supervivencia. Mientras que menos semanas tiene, menor probabilidad de supervivencia y de estar en cuidados intensivos. La etapa alveolar justamente desde el periodo fetal tardío hasta la infancia, quizás hasta los 8 años de edad del infante. Acá está lo que ya hemos visto en histología, ustedes ya vieron, ya les enseñé también a ustedes histología en algún momento de sus vidas. Y los neumocitos tenemos dos tipos de neumocitos que los sabemos por histología. Las neumocitos tipo 1 son células planas, permite intercambio de gases. Neumocitos tipo 2 son células cúbicas, liberan la sustancia texoactiva. ¿Para qué me sirve la sustancia texoactiva? Eso ya lo sabes por histología. Mantiene justamente que el alveolo no se colapse. La película justamente de la surfactante, esta peliculita que se forma dentro del alveolo, hace que en el momento de la inspiración no pueda colapsarse lo que es el alveolo. Por ende, se mantiene el alveolo abierto y hace que el pulmón no colapse. Imagínate que colapsaran nuestros alveolos. Primero que sangrarían. Los alveolos se destruirían por la presión entre ellos y sangrarían. Por ende, hay una hemorragia alveolar y estarías en UCI en menos de 5 horas.
La surfactante justamente hace que los alveolos se mantengan abiertos cuando se da la expiración. ¿En qué semana se comienza a liberar los surfactantes? Cuando hay neumocisto tipo 2. ¿En qué semana aparece el neumocisto tipo 2? En la semana 20. Doctor, entonces en la semana 20 puede haber supervivencia. No, porque la cantidad de neumocitos que va a haber va a ser poca. Segundo, la cantidad de surfactante que va a haber va a ser muy poca. Se mantiene y se espera que de la semana 24, como te decía, la semana 25, ¿correcto? Que la supervivencia se puede dar con una buena UCI neonatal y se espera que en la semana 6 ya haya cantidades suficientes de surfactante. Doctor, entonces los neonatos que nacen con las surfactantes, en la semana 24 y 25, ¿tienen pocos surfactantes? Sí. Doctor, ¿y cómo hacen entonces con estos bebés? Se le aplica surfactante artificial por, por medio de broncoscopía. Se hace una broncoscopía en estos neonatos y se aplica surfactante dentro de los pulmones. Hasta que en la semana 26, 27, el fetito comienza a desarrollar mayor surfactante y la supervivencia comienza a aumentar. ¿Correcto? El desurfactante justamente es una película, es una propiedad justamente de los líquidos en hacerme una gota de agua, al igual que en los alveolos. Esta gotita de agua, que es la propiedad del surfactante, hace que el alveolo no se colapse, se mantenga abierto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para un desarrollo pulmonar, sobre todo para el nacimiento? Tener buen líquido amniótico, tener buen movimientos respiratorios fetales. Doctor, entonces, ¿hay movimientos respiratorios fetales en el neonato? Perdón, en el feto. Claro, como te expliqué, ¿te acuerdas cuando hablamos de periodo fetal? Había y hay movimientos respiratorios fetales. Doctor, pero ¿funciona el pulmón? No, no funciona. Sin embargo, los movimientos respiratorios fetales se dan por justamente el movimiento del diafragma. Hay un entrenamiento para que me comprendas en pocas palabras, dile que son los movimientos respiratorios fetales, que no significa que el feto tenga justamente respiración dentro del útero. Entonces la surfactante, como te digo, comienza a aparecer cuando aparece el neumocito tipo 2, que es de la semana 20, comienza a aparecer el neumocito tipo 2, y en la semana 26, por lo menos se espera que hay una buena cantidad para supervivencia. Pero todo depende de la buena UCI que tengas. Si tienes una buena UCI, vas a tener justamente un buen apoyo ventilatorio y surfactante artificial para poder justamente administrar dentro de los bronquios del neonato. Para un parto normal que no necesitas UCI, no necesitas ni un apoyo de oxígeno, no necesitas ni un apoyo surfactante, recién se alcanza a partir de las 35 semanas que encontramos una buena cantidad de surfactante. Resumen, el surfactante comienza a aparecer cuando hay neumocito tipo 2, que es de la semana 20. La semana 20, recién el surfactante. 22, 23, hay surfactante, sí, pero no es lo suficiente. Semana 26, se espera que podría haber supervivencia, pero con una buena UCI, que tenga un buen ventilador, tenga un médico muy capacitado para manejar estos casos muy complejos y surfactante extra, que es artificial, para poder justamente inyectar dentro de los bronquios. Mientras que más 28, 30, 32, mientras que más se alargue el parto, correcto, en la amenaza de parto inmaduro, más probabilidad surfactante, menos complicaciones. En pocas palabras, ¿tú qué prefieres tener a un bebé que te nazca en la semana 34 o en la semana 30? La semana 34, porque va a tener más surfactante, menos posibilidad de oxígeno, menos posibilidad de una UCI neonatal. Menos edad, más probabilidad de UCI, más probabilidad de tener surfactante endobronquial. A partir de la semana 35 ya se espera que la cantidad de surfactante ya es tan elevada que el nacimiento se va a dar sin ningún problema en la parte respiratoria. Pregunta examen. Esto es justamente lo que es una placa justamente de vidrio esmerilado, en los cuales justamente se ve una ausencia surfactante. Se llama enfermedad de membrana hialina. Si la enfermedad de membrana hialina justamente se da
porque no hay una cantidad surfactante y los alvéolos comienzan a colapsarse en algunos casos. Al colapsarse ya no hay aire, por ende, en la placa de rayos X ya no se ve negrito. Te explico un comentario. Cuando tengo una placa de rayos X, cuando es aire se va a ver negro, ¿correcto? Negro. Cuando vas a encontrar color blanco, de acuerdo a la consistencia del material, va a ser más blanco. En pocas palabras, el hueso va a ser muy blanco, como lo ves acá en las costillas. Los músculos, los cartílagos van a ser plomitos. ¿Me comprendes? Y lo que es negro es aire. Entonces, en la parte de masa, voy a encontrar que más blanco, más denso. Menos blanco, menos denso. Acá vemos los pulmones que están blancos. Están blancos los pulmones, mira. Por ende, no está lleno de aire, porque cuando está lleno de aire se ve negrito. Esto justamente son los alvéolos colapsados por insuficiente surfactante en el nacimiento. Tratamiento en estos casos, ventilación, una UCI con un ventilador para que ingresar con aire a fuerte presión, con aire con bastante presión, para que esos alvéolos que están cerrados se puedan abrir y pueda ventilar al neonato y darle surfactante no bronquial para que justamente pueda mantenerse abierto en la respiración y por lo menos en unas semanas más o en unos meses pueda salir el ventilador de acuerdo al desarrollo de la surfactante que se va a dar en las siguientes semanas. Conclusiones entonces de la clase: el sistema respiratorio deriva de una invaginación del intestino anterior. En la maduración pulmonar se dan las condiciones para una ventilación adecuada y un intercambio gaseoso efectivo. La ausencia surfactante o su volumen escaso en el neonato me va a dar justamente el síndrome de dificultad respiratoria debido al colapso de los alvéolos, también llamado enfermedad de la membrana hialina. El crecimiento de los pulmones se debe principalmente a un aumento del número de alvéolos, del tamaño de estos, llegando a desarrollar hasta los 8 años de edad. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, Sí, doctor. ¿te acuerdas cuando te acuerdas que vimos las láminas? Esto era corazón, ¿te acuerdas? Corazón, esto era hígado, esto era la vena centrilobular, esto es el septum transverso, estos son el miocardio, acá vemos una aurícula, esta es la aurícula, esta es otra aurícula, y acá está justamente lo que decía que era pulmón. Pregunto, ¿en qué etapa de desarrollo pulmonar es este pulmón? Etapa pseudo glandular. Todas nuestras láminas que tenemos son pseudoglandulares, así que no hay problema. Acá está, ¿te acuerdas cuando habíamos visto? Esto era la médula, conducto ependimario, que lo sabes por histología. Esto es la columna vertebral. Estas son las costillas, perdón, estas son las, eh, las partes de la vértebra, la costilla comienza recién más adelante. Acá vemos justamente lo que era el esófago. Y acá está lo que es pulmón. ¿Qué etapa es? Etapa pseudoglandular. No tenemos justamente nuestras láminas, etapas canaliculares o eh, sacos terminales, ¿no? Esta sí es una imagen justamente del libro. Si lo acercamos justamente y vemos, ya esto es canalicular, porque encuentro justamente que las divisiones ya hay alvéolos. Y además, los bloqueos respiratorios están bien cercas, ya se han acercado bastante. La imagen C, justamente, perdón, disculpa, la imagen C, justamente, que acá encontramos el alvéolo. Esto es pseudoglandular, esto es canalicular.
Acá está pseudoglandular, justamente vemos cómo están los bronquios separados entre sí. Parece justamente la fase proliferativa de lo que es el endometrio, etapa pseudoglandular. El periodo acignado-canalicular ya comienza justamente a ver alvéolos. La etapa de sacular, vemos justamente que ya hay sacos terminales justamente con alvéolos, pero todavía la parte del intersticio y los capilares todavía no está completamente en desarrollo, pero sin embargo ya hay intercambio gaseoso, se puede dar intercambio gaseoso, y el periodo alveolar justamente lo que es semana TT4, que es periodo fetal tardío en adelante, hasta la niñez, a los 8 años, que es el desarrollo prácticamente del adulto. Entonces, cuando en el nacimiento se da el llanto del bebé, se llena el pulmón de aire, por ende también se llena de sangre, porque aumenta la resistencia, ya disminuye. Lo que estaba cerrado se comienza a abrir y ingresa cantidad de sangre, y esa cantidad de sangre que ingresa ya al pulmón, ya tenemos todo desarrolladito. Tenemos ya alvéolos, tenemos capilares, barrera toma gaseosa, y en el primer llanto se da el primer intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso que justamente que el pulmón que ya se llenó de sangre, es la retirada de sangre por las venas pulmonares de ese pulmón, que ahora ya está entrando gran cantidad, hace que la aurícula izquierda aumente la presión de sangre dentro de ella, que me trae consigo el cierre del foramen oval. ¿Ok? Acá está nuevamente otra imagen que hemos visto, ¿te acuerdas? La aurícula, las aurículas, los vasos epicárdicos, este es el miocardio. Miocardio. Esto es pulmón, etapa pseudoglandular. Pseudoglandular. Esto también es pulmón. Es una imagen la misma que tenemos, pero ya mucho más grande, que hemos tomado bien foto. Acá están los bronquiolos terminales. Están alejados entre sí. No hay vasos que están acercándose. Eso es lo que hemos visto en estas láminas. Listo. Entonces, quedamos en esto, muchachos. Que tengan buenas noches. Entonces, el examen está quedando para el día 16 de julio. Vamos a tomar el examen. ¿Ok? El examen de biología final. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, muchachos, que tengan buenas noches entonces. Continúen estudiando. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Ya. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Muy buenas noches, doctor Maynard. Buenas noches, doctor. Muchas gracias.